Aleluya, gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos han venido a este lugar con el deseo de hacer un culto a Dios? Digan un fuerte amén. Qué alegría, la verdad es que estoy lleno de gozo. Desde que he pasado por esa calle y he aparcado el coche ahí delante, estaba viendo y venían recuerdos a la memoria. Qué alegría. Hace mucho tiempo que no venía por aquí. La pandemia pues nos ha tenido separados durante 2 años y pico de una iglesia de la otra, aunque hemos estado hermanados por el sello, pero separados físicamente. Y bueno, deciros que para mí es un gozo, un placer, un honor, un privilegio el estar con la señora Iglesia de Villarreal. Que Dios os bendiga. Deciros que para mí es un gozo. Sencillamente el vernos unos a otros, el ver a mi hermano Aarón. Me acuerdo de aquellas tardes que él se venía arriba a la casa pastoral, ¿te acuerdas? Nos tomábamos nuestro cortaico. Hermano Alejandro, qué alegría. Hermano Pedro, mis hermanos los siervos de Dios. Que Dios os bendiga. Y bueno, la verdad es que para mí, cuando el otro día me hablaba el pastor de venir hoy viernes, pues en mi corazón tenía un deseo de venir, de compartir este culto. Creo en Dios. Y creo que cuando Dios administra hace bien. Creo que el trato de Dios es para bendecir. Creo que a veces el trato de los hombres, a veces que aun queriendo hacer bien, aun estando lleno de buenas intenciones, pero a veces el trato de los hombres no nos hace el bien que debiera, pero el trato de Dios siempre hace bien. ¿Cuántos siguen deseando su trato? Digan un fuerte amén. Qué bien, qué bien. Yo tengo un consejo muy sencillo. Gloria a Dios. La verdad es que me emocionaba mi hermano Pepe con esas palabras de tanto cariño hacia mi persona, que para nada me lo merezco. La verdad es que no es así. Bueno, me ponía en las alturas y la verdad es que no es así. La Biblia dice que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Ese es el mayor tesoro que pueda atesorar a alguien. El mayor título que pueda tener alguien es llamarse siervo inútil. Porque el siervo inútil entra en el gozo del Señor. ¿Sí o no? Recuerdo que Noé estuvo trabajando mucho tiempo construyendo el arca con los niños. Y los niños no habían oído la voz de Dios ni sabían que Dios les hablaba. Pero sin embargo trabajaban con su padre. Noé es el predicador más frustrado de la historia. Porque Noé estuvo predicando ¿cuántos años? 120. ¿Se convirtió alguno? En casa. Ah, amigo mío. No convirtió ni uno. Es el predicador más frustrado de la historia. Su mensaje no tuvo éxito fuera, pero su casa se salvó. Necesitamos el tiempo de que nuestra casa sea para Él. Y a Dios un fuerte amén. Dale una ofrenda de aplauso a Dios. Hay un ambiente precioso de Dios. Dios está aquí. Gloria a Dios. Yo tengo un consejo de la palabra. Tengo 2 versículos. Un versículo de entrada y uno de salida. Mejor dicho, un versículo donde nos vamos a subir a un barco y vamos a bajar por el río de la palabra. Y vamos a llegar al puerto. Y vamos a ver la consecución del viaje. ¿Os parece bien? Va a ser sencillito, pero la primera parte, que es un poco dogmática, me gustaría que estuviéramos atentos, porque la primera parte es teoría, ¿vale? Y tenemos que conocerla para luego llegar a donde queremos llegar, que es la segunda parte. Vamos a tomar un texto del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, ¿vale?
El primero lo vamos a coger en el libro de Génesis y el segundo en la carta de los Colosenses. Yo veo ahí un hombre que tiene una voz timbrada, terciopelada, con toques poéticos, románticos, rapsódicos, líricos. Es mi hermano Edu. Por favor, coge una Biblia y vas a buscar un texto que está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Gloria a Dios. Escucha bien atentamente, porque la palabra, solamente la evocación de la santa palabra de Dios, ella ya crea vida nueva en nosotros. Así que vamos a escuchar con atención la palabra. 3, 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Repito. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Amén. Pero no te sientes. Voy a, ya que te tengo, te voy a 2 y versos 14 y 15. Colosenses, capítulo 2, versos 14 y 15. Leemos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Ahora sí, que Él me presente en las manos del Señor, porque si alguien no es utilizado, no va a hacer bien nunca. Pero si alguien es utilizado, Dios puede hacer bien por medio de esa persona. Amén. Gloria a tu nombre, Padre, y gracias a tu misericordia que en esta tarde nos permites estar delante de tu presencia para honrar tu nombre. En esta tarde, Señor, queremos presentarte tu siervo, Dios mío, como vaso de gloria y de honra en tu casa, Señor. Nosotros nos presentamos delante de ti en condición de necesitados. Y en esta tarde necesitamos escuchar tu voz, tu santa palabra, la que produce y crea en nosotros, Dios mío. Envía tu palabra y a lo que le enviaste logra tus buenos propósitos en nosotros. Toma la boca de tu siervo en esta tarde y como siempre lo haces, Dios mío, préstale los dichos de tu boca. Gracias en esta tarde por el privilegio de tener a nuestro mano tu siervo y tu hijo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia confirma esta oración con un profundo amén. Amén. Gloria al Señor, qué bien. Yo me siento de verdad dichoso, privilegiado de poder estar hoy en la iglesia de Villarreal. Qué bien. Mirad, el primer texto que hemos leído tiene 2 versículos, el 14 y el 15. Y parece ser que se está refiriendo a un mismo ser. Pero ahora vamos a entender por la palabra que parece que hay 2 seres ahí. Vamos a descubrir al que está escondido detrás. Mirad, he dicho que la primera parte es un poco teórica, por eso necesito simplemente 5 minuticos de que prestéis atención para poder entrar, ¿de acuerdo? Si el Señor tuviera ese buen deseo y esa buena acción de poder usarme en esta tarde, creo que la palabra puede hacernos bien. Gloria a Dios. Mirad, cuando en el cielo todavía no existe la tierra, todavía no hay creación humana, todavía no existe Adán, por tanto no existe su compañera Eva, donde no hay flores, ni frutos, ni árboles, ni ríos, ni mares, donde no hay cielos,
ni separación de cielo y cielo, donde solamente hay una expansión de la presencia de Dios y hay una creación que se le llama creación preedénica o angelical. Dios ha establecido 4 jerarquías angelicales. Ha establecido ángeles y arcángeles que trabajan o están diseñados para trabajar en el futuro cuando haya hombres en la tierra. Todavía no existen hombres en la tierra, todavía no hay creación, pero Dios ha diseñado una estructura angelical para servir a los hombres que todavía no ha creado. Porque los ángeles son mensajeros del trono de Dios hacia los hombres. Porque los arcángeles son guerreros de parte de Dios para servicio de los hombres. Pero sin embargo hay 2 jerarquías angelicales que no son para los hombres, que son para el trono de Dios. Una son los serafines, que son los guardianes, los custodios de la alabanza. Por eso siempre están diciendo santo, 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 santo. Porque son los guardianes de la alabanza. Pero en la escala superior, arriba del todo en el ranking, está otra jerarquía angelical que se llaman los querubines. Y los querubines que están arriba del todo, esos no son los guardianes de la alabanza, son los guardianes de la santidad de Dios. Por eso cuando el hombre rompe el pacto con Dios, cuando el hombre peca y hay un camino para entrar al árbol de la vida, ¿a quién pone Dios para que guarde el camino? Pues a 2 querubines con las espadas encendidas. Porque el querubín es el que guarda la santidad. Por eso cuando crea el arca Moisés y en la tapa del arca tiene que poner como guardando la presencia, ¿a quién pone? A 2 querubines con las alas extendidas, porque el querubín, a lo mismo que el serafín es el guardián, el custodio de la alabanza, y está alabando a Dios continuamente, revoloteando alrededor del trono dando la gloria. El querubín, su misión, su trabajo, su faena es estar guardando la santidad de Dios. No tienen trato con los hombres. Aunque los hombres fueran creados después, pero el querubín, no ha habido nunca en la Biblia un querubín que hable a un hombre, ni un serafín que hable a un hombre. El que tiene que hablar es el ángel. El ángel es un mensajero de Dios para con los hombres. ¿O qué te crees? Que cuando Pedro le ha dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ha sido una revelación propia de él. Ha sido que lo ha aprendido estudiando la Torá. Que no. Que es que ha venido un ángel del cielo y Dios le ha dicho, oye, baja a donde está el cabezón ese, sí, ese que se llama Pedro, el de la cabeza gorda, y dile, el que tienes delante es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mensajero baja, se pone al lado de Pedro y le dice, oye, que ese que tienes ahí delante, me ha dicho el Padre que te diga que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, y yo te digo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Te has dado cuenta? Cada uno tiene un trabajo, una función. Todavía no existen los hombres, ni la tierra, ni los mares, pero Dios ya está obrando. Y está obrando y preparando el favor del hombre, aunque todavía no ha sido creado. Pero mira, en aquel lugar de tanta gloria, de tanta magnificencia, de tanta santidad, quien está arriba del todo, quien está ocupando el lugar más importante, se queda mirando aquel querubín tan hermoso y tan grande. Se queda mirando como cuando pasa la persona del Padre, los ángeles se inclinan. Cuando pasa la persona del Hijo, los ángeles se inclinan. Cuando pasa la persona del Espíritu Santo, porque aunque Dios es un Dios en 3 personas, cada uno tiene una persona distinta. Y pasan, y los ángeles se inclinan, y los serafines dicen santo, santo, santo. Y aquel querubín dice, debajo de mí están todos,
Por encima de mí no hay nadie. Soy el querubín protector. El día en que yo aparecí en escena, sonaron flautas, sonaron címbalos. No hay nadie por encima de mí. No hay ningún ángel por encima de mí. Date cuenta si tenía calidad en la jerarquía, que aun cuando después de mucho tiempo Moisés muere y hay una lucha, gloria a Dios, hay una lucha y Miguel, que es arcángel, está peleando y está luchando contra el querubín. El que es arcángel, aunque sabe que es un demonio, porque ya es un demonio, pero reconoce en él el querubín antiguo y no le reprende. ¿Sabes por qué? Porque reconoce que él está por debajo en la línea de la jerarquía. Date cuenta, si Miguel tiene humildad, la reconoce como querubín y dice, no se atrevió a proferir juicio ni maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mira si tenía escala el querubín. Gloria a Dios. Amén. Que hay un momento de la historia en que dentro de su ser se empieza a crear una sustancia. ¿Cómo le vamos a llamar a la sustancia? Le vamos a llamar envidia. La envidia es satánica, no es humana. La envidia no es de hombres. La envidia es satánica, fabricada en Satanás. Se crea esa sustancia dentro de él llamada envidia, porque ve que Dios recibe la gloria, que recibe la honra, que está en el lugar superior. Él ve que debajo de él están todos los ángeles, que encima de él no hay nadie, y él cree que también merece lo mismo. ¿Te has dado cuenta? Junto al trono de Dios subiré y pondré mi trono, porque debajo de mí están todos los ángeles, arriba de mí no hay nadie. Soy el querubín protector, de tal manera que llega un momento en la historia en que quien es el guardián de la santidad tiene que cometer una imprudencia. Mirad, Satanás no pecó y después se rebeló. No, Satanás no podía pecar porque era el guardián de la santidad. Era el guardián de la santidad querubín. Sin embargo, para llegar a pecar, primero tuvo que rebelarse, porque el pecado es una ofensa a la santidad. Amén. Apúntatela bien. El pecado, cuando pecas, ofende su santidad. Amén. Pero la rebelión es una ofensa a la autoridad. Amén. Por tanto, primero se rebeló, porque la rebelión es interna. No hace falta mover un dedo. Para pecar tienes que actuar. Claro. Pero para rebelarte no. La rebelión va por dentro. Amén. De tal manera que aquella sustancia llamada envidia le provocó la rebelión. Se rebeló y después pecó. Ay, Padre. Santo. ¿Sabes en qué consistió su pecado? En usar la posición que tiene de privilegio para comenzar a hablar con los ángeles y decirles, te ofrezco un puesto mejor del que tienes. Te ofrezco algo bueno. Vente conmigo. Y dice la Biblia que por la multitud de sus contrataciones, contratos uno por uno, contrataciones, por la multitud de sus contrataciones, dice la Biblia que se llevó a una tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de toda la creación angelical de millones y millones y millones y millones de ángeles. Una tercera parte se la llevó detrás de él. Pero cuando él creía que ya tenía la rebelión hecha, no sabía que con Dios no se juega, señores. Que Dios tiene todas las cosas en sus tiempos. Que todos los tiempos están en la mano de Él. Hizo así solamente con un dedo, hizo ¡plim! Y lo expulsó. En aquel tiempo ya Dios había creado los cielos y la tierra. En ese tiempo que ha pasado todo lo que te estoy contando,
Dios ha creado la creación, ha creado los cielos. ¿Sabes que hay 3 cielos? ¿Lo sabías? Por eso hablamos del tercer cielo. Hay 3 cielos. ¿El primero cuál es? El de las aves, ese que miras tú de los pajaricos y las nubes, ese cielo. ¿El segundo cuál es? Ese es el cielo del cosmos. Al primero llegas con un avión, al segundo con un cohete, pero ¿y al tercero? No es una distancia, el tercero es una dimensión. No es una distancia, no puedes llegar con un cohete, porque el tercer cielo no es una distancia. El primero y el segundo sí, pero el tercero es la dimensión del Espíritu. Por eso mi carne y mi sangre heredan el reino de Dios. Pues Dios ha creado los cielos y ha creado la tierra. Y la tierra la ha situado en un lugar perfecto. Mira, un poquito más para allá está Mercurio. Te abrasas, no hay quien viva. Calor tremenda. Te torras. Mercurio, te derrites, mueres. Un poquito más para atrás está Marte. Está Mercurio, Venus. Ay, Padre. Luego viene la Tierra y luego viene Marte. Un poquito más para acá. Te congelas, te mueres. Y ha puesto la Tierra en la órbita perfecta, en la tercera órbita solar. Y ha puesto para que dé una órbita, pero no es redonda. No da redondo alrededor del Sol, no. Es una órbita elíptica, un poco más larga de un lado que de otro. ¿Sabes por qué? Porque cuando es más larga llega al invierno y cuando es más corta llega el verano. Por eso en verano hace calor y en invierno hace frío. Y ha dejado que la Tierra vaya dando vueltas que duran 24 horas para que cuando está cara al Sol sea de día y cuando está girado sea en la noche. ¿Te has dado cuenta? Lo ha creado perfecto y ha puesto al hombre en la tierra. Y ahora ha expulsado al querubín, aquel que era el protector de la santidad. Ahora se ha convertido en un adversario, se ha convertido en un demonio. Ha caído a la tierra. ¿Sabes cómo sabemos cómo cayó? ¿A qué te digo cómo cayó? ¿Te lo digo o no? Un versículo de la Biblia. Qué buena es la Biblia. Hay tanto comentario, tantas cosas. Leemos, vamos a leer la Biblia. Que si Pelman, que a veces es una pelma, tanto pelma. No, Biblia. Muy bueno. Porque la Biblia la entiende todo el mundo. A los comentaristas no los entiende todo el mundo, pero a la Biblia todo el mundo la entiende. Bueno, pues dice la Biblia. Y eso lo dice Jesucristo. Yo le vi caer como... ¿Cómo le vi caer? Como un rayo, haciendo chip, en zigzag. Así cayó. ¿Sabes por qué? Porque a partir de la rebelión de Satanás nunca pudo ir recto. Nunca pudo andar recto. Cayó y ya nunca pudo andar recto. Tuvo que caer como un rayo, escondiéndose, guardándose. Y cae a la tierra. Y cuando cae a la tierra, escúchame bien, y ahora vamos a entender el versículo que ha leído mi amigo y mi hermano Edu. Cuando cae a la tierra, él quiere tratar con el hombre, pero no puede. Directamente no puede obrar el mal. Y necesita de un personaje que pueda obrar por él. Y ahora os voy a hablar, mirad, no os he dicho nada de mi vida. Mirad, en este tiempo he bajado como 40 kilos. En estos últimos años me ha dado tiempo. ¿Sabéis que me operaron? Me quedé en silla de ruedas. No podía ir al mercado, ni trabajar, ni hacer nada. Digo, Dios mío, me muero de hambre. Que me he quedado flaco de no comer, de que no teníamos ni para comer. Bueno, pues escucha. Digo, ¿y ahora qué hago? Y parece que el Señor me iluminó. Dice, pero tú no empezaste a estudiar hace años. Pues sí. Pues ahora qué haces en una silla de ruedas. Pues ponte a estudiar, que algo te valdrá. Pues me puse a estudiar. Retomé los estudios que tenía de hace mucho tiempo, que comencé con el acceso a la universidad. Empecé a estudiar y gracias a Dios este año he terminado ya. Ya tengo la carrera hecha. La carrera de Derecho la he terminado.
estoy trabajando con un despacho de abogados y ya estamos haciendo cositas, ¿vale? Digo, pues si alguno necesita un abogado, pues bueno, ya lo sabes. No, eso es una broma. Lo vengo a decir por esto, porque me ha enseñado mucho el derecho a aplicarlo a la palabra. ¿De acuerdo? Mira, el primer versículo que ha leído nuestro hermano, el marco del texto, porque un texto sin un contexto es un pretexto. Porque hay quien utiliza la Biblia sin darle el contexto de lo que dice, para decir lo que le da la gana. Y eso es un pecado. Lo voy a repetir. Utilizar la Biblia para decir lo que a mí me da la gana sin que la Biblia me respalde, eso es un pecado. Han dicho 3 o 4, pero es igual. La Biblia está para hacer exégesis. Mira, qué palabreja tan rara es esa. Claro, el hermano Pepe ha dicho, amén, porque sabe lo que estoy diciendo. Exégesis quiere decir la palabra ex quiere decir extraer, sacar. Exégesis es sacar el texto para que me hable. Pero hay otra palabra parecida que se llama eisegesis. ¿Te das cuenta qué diferencia? Exégesis e eisegesis. Ein quiere decir introducir. Introducir dentro del texto bíblico mi idea, mi concepto, mi argumento, mi rareza, mi gitanería, mi cultura, meterla dentro del texto para que diga lo que a mí me da. Eso es un pecado delante de Dios. Bueno, lo dice nadie, no importa. Pero sin embargo, cuando llegamos a este punto de lo que ha leído el hermano, el contexto, ¿sabes cuál es? Es un juicio. Hay un juicio, el primer juicio de la historia. Hay un juicio. Ha pecado el hombre y ha pecado la mujer, ¿sí o no? Y hay un daño colateral. Porque siempre que hay daños, hay gente inocente que paga las consecuencias. Cuidado, no hagas un problema, porque ese problema puede traer daños colaterales. Bueno, pues, ¿quién es el daño colateral? La tierra. ¿Qué culpa tenía la tierra? Y dice, por tu culpa, le dice Adán, la tierra también va a ser maldecida. ¿Te has dado cuenta? Va a maldecir la tierra por culpa del pecado de Adán. Es un daño colateral. La tierra ha recibido el daño de lo que ha hecho otro. Bueno, pues, ¿el contexto qué es? Es un juicio. Y Dios está juzgando a la mujer, al hombre, a la tierra y a la serpiente. Y ahora yo pregunto, y aquí viene el del pecado. ¿Quién es el que lo ha hecho? ¿Quién es el que ha seducido a la mujer y la ha engañado? ¿Quién ha sido? Decírmelo. Sabéis la historia de la Biblia, ¿no? Hay un bichillo que habló con la mujer y la convenció para que comiera. ¿Quién ha sido? La serpiente, hijo, decirlo claro. La serpiente es el autor material. Pero mira, en derecho existe otro personaje que se llama el autor intelectual o el inductor. Cuando alguien comete un delito, hay 3 o 4 figuras. Por ejemplo, si uno es cómplice, tiene menos pena que el autor. Si uno es cooperador necesario, tiene menos pena que el autor. Todos los que tienen complicidad tienen menos pena que el autor cuando los cogen y los condenan. Sin embargo, el autor material y el autor intelectual tienen el mismo delito. ¿Te has dado cuenta? Mira si es importante el inductor o el autor intelectual. Tiene el mismo delito que el que lo comete. Y aquí estamos viendo a un autor material, la serpiente. Pero detrás de la serpiente, ¿quién está? ¿O se lo inventó todo el bichillo aquel? Detrás de la serpiente, ¿quién está? Aquel que cayó del cielo. Aquel que fue derribado y cayó como un rayo. Y que ha caído a la tierra. Aquel que está escondido, que ha tomado a alguien llamado la serpiente, posiblemente el animal más hermoso de la creación. Sin embargo, lo ha cogido y lo ha corrompido para que le sirva a él. Ahí tenemos el autor material, la serpiente, y el autor intelectual, Satanás. Por eso vamos a entender el versículo. A ver, lee otra vez el versículo, por favor. Génesis 3, 14 y 15. Mira, el 14 cuando lo lea, aplícaselo
al animalito. Y el 15, aplícaselo a Satanás. Ahora verás. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Ese es al animalito. por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es el castigo al animalito por lo que ha hecho. Y ahora vamos a ver al autor intelectual. Sigue con el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya no está hablando del animalito. Aunque parece que sí. Pareciera que nos puede llevar a pensar que está hablando del animalito. De la simiente del animalito son serpientitas. No hemos entendido. Pero dice, y pondré enemistad entre ti, está hablando del propio personaje llamado Satanás, y la mujer. Enemistad, enemigos profundos entre ti, Satanás, y la mujer. La serpiente ya se ha llevado lo suyo. No te preocupes, vas a ser maldita, vas a estar como una maldición en medio de las bestias del campo, te vas a arrastrar. Posiblemente hay algunos que dicen que andaba herida, no lo sé, pero el juicio de Dios cayó sobre ella y va a ser alguien repelente de tal manera que ese animal que podía ser hermoso se ha convertido en un animal repugnante. ¿Sí o no? Ese es su castigo. Pero el juicio sobre el segundo personaje es distinto. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer. Os voy a hacer contrarios a muerte. Entre tu simiente y la simiente de ella. Claro, aquí tenemos que parar. La simiente de la mujer está claro cuál es. La simiente de la mujer son sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, requetataranietos, son la simiente. Pero ¿y la simiente del enemigo? Porque escúchame, en toda la historia no hay ningún ser de categoría celestial o de categoría espiritual que se pueda engendrar, ni se pueda perpetuar, ni pueda hacerse hombre. Ninguno. Solamente hay una excepción en la historia. La única excepción en la historia es aquel que dice la Biblia, siendo Dios, se hizo hombre. No hay nadie más. El único ser de naturaleza celestial, de naturaleza santa, de naturaleza espiritual, que se ha podido engendrar y ha podido nacer como humano, es la persona de Jesucristo. Satanás ya hubiera querido él poder engendrarse o poder él nacer como humano, que va, no puede, lo tiene vetado. No hay ningún ser que pueda hacerlo. Por tanto, él no puede tener descendencia, él no puede tener hijos humanos, el enemigo. ¿Por qué dice entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás? Porque sencillamente la simiente de la mujer es física, pero la simiente de Satanás es una simiente de administración. Satanás, a partir de ese momento, comienza a ejecutar administraciones diabólicas contra la simiente de la mujer. Porque le ha dicho en el juicio del Edén, a la serpiente le cayó enseguida, pero al Satanás no le cayó enseguida el juicio. El juicio fue el siguiente: te voy a dejar libre, voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, pero llegará un momento que la simiente de la mujer a ti te pisará la cabeza. Tú le herirás, le harás daño, pero él te pisará, te pisará, te pisará, te pisará la cabeza. No creen en la victoria de Cristo en la cruz. Digan un fuerte amén. Dale un aplauso, por favor. Aleluya. Siento a Dios. Tenía que explicar la parte teórica para llegar al punto de la palabra. A partir de ese momento, aquel ser repugnante
comenzó a idear administraciones que son las simientes de Satanás. Mira, cada vez que se ha levantado un hombre en la historia en contra de Dios y en contra de su pueblo, esa es la simiente de Satanás. Cada vez que se ha levantado Antíoco Epifanes, que se ha levantado aquel hombre llamado Nerón, que se han levantado tantos que Juan dice ha habido muchos anticristos. Cada vez que se ha levantado un hombre en contra, que se ha levantado aquel faraón, que se ha levantado aquel Herodes, cada vez que se ha levantado un hombre, no simiente directa de Satanás, pero sí poseído hasta los ojos. ¿Te has dado cuenta? Y Dios ha estado durante toda la historia guardando. Mira, te voy a decir cuál es la humillación de Cristo. ¿Habéis caído simpáticos? Palabra que esta revelación vale como 10.000 duros de las antiguas pesetas, ay Padre. Pero me habéis caído simpáticos, os lo voy a decir. ¿Sabes cuál es la humillación de Cristo? No es que le hayan pegado, no es que haya sudado sangre, no es que le hayan clavado, ni le hayan puesto la corona. Ay, ¿qué estás diciendo? Si para mí que la humillación de Cristo es eso. La humillación de Cristo es que siendo Dios, el Padre, que siendo Dios, se ha tenido que hacer hombre. Que siendo santo, ha seguido manteniendo su santidad, pero se ha preparado cuerpo. Ay, Padre. Oh, gloria a Dios. Esa es la humillación de Cristo, haber descendido hasta las partes más bajas de la tierra. Algunos creen que es la teoría que dijo aquel católico que inventó el credo católico y dijo, y descendió al infierno y allí predicó a espíritus encarcelados, y no sé de dónde se saca esa patraña. Aquel teólogo llamado Tomás de Aquino que inventó el credo católico y descendió a la parte baja, como queriendo decir que bajó al infierno. Mentira. Que cuando dice descendió a las partes más bajas, quiere decir que Él, siendo Dios, tuvo que humillarse hasta poder alcanzar al pecador más bajo, al pecador más triste, al pecador más manchado. Tuvo que descender para que en la cruz su sangre pudiera redimirlo. Esa es la humillación de mi Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Oh, gloria a Dios. Y en la historia, cuando quiere acabar con la simiente, ¿sabes lo que hace? Coge un tarrito. ¿Qué es lo que se creó dentro de él? ¿Qué sustancia se creó? ¿Cómo se llamaba? La envidia, que es de origen satánico. Ha cogido un poquito, la ha puesto en una inyección y la ha metido en el corazón de Caín. Inyección de envidia. Y ahora se queda mirando a su hermanico del alma, que lo quería de pequeñico, lo quería a perder la vida, que no había nadie que le hiciera nada, que aquí está tu hermano. Pero ahora está emponzoñado por la envidia de Satanás. Igual que cogió a la serpiente, ahora ha cogido a este de autor material. Se ha levantado y ha matado a su hermano. Ahora, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién es el autor material? ¿Quién lo ha hecho? Caín. Pero ¿quién está detrás? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Por qué te crees que Dios lo ha dejado libre a Caín? Si Caín hubiera sido el culpable, hubiera muerto. Pero no, le ha dejado una señal para protegerlo. Ay, Padre. Una señal para protegerlo. Cualquiera que te pille te matará. Te voy a poner una señal para que cuando te vean, digan alto. ¿No me entiendes? A protegerlo. Sin embargo, ¿quién es el autor intelectual? El mismo que tomó en el Edén a la serpiente, que ahora tomaba a este. ¿Por qué estoy diciendo esto? A ver, dímelo con la Biblia. Pregúntame, dímelo con la Biblia, José Miguel. Dímelo con la Biblia. Me está preguntando él. Cuando me lo está preguntando, lo voy a decir con la Biblia. ¿Por qué digo esto? Que realmente el homicida no fue Caín. Caín fue el autor material, pero el intelectual fue el otro. Porque la Biblia, hablando de Satanás, dice, porque él fue homicida desde el principio. ¿Eso lo dice la Biblia, sí o no?
Dice, él fue homicida desde el principio, hablando de Satanás. ¿Y de qué homicidio está hablando? Está hablando del primero de la historia, cuando Caín ha matado a Abel. Es que ha sido Caín el que la ha matado, sí, el autor material, pero el autor intelectual, el inductor, el que ha sembrado envidia, es el propio Satanás. Por eso dice Jesús que él fue el autor de esa muerte. ¿Te has dado cuenta? Ha seguido más allá adelante. Y cree Satanás que al morir Abel y Caín estar desterrado, se ha terminado ya. Pero Dios siempre tiene una bala en la recámara. ¡Ay, qué bueno! Y Dios ha permitido que Adán y Eva tengan un tercer hijo, llamado Set. Y ese Set es el que va a llevar una dinastía de hombres y mujeres, una familia completa, que se les va a llamar por toda la historia los hijos de Dios. Los hijos de Set, los hijos de Dios. Pero aquel que le dejó con la señal en la cabeza, aquel que se fue a las tierras de Nod, que se llaman errante, porque el que escribe la Biblia escribe desde este punto que está aquí, pero claro, le llama errante. Pero ¿qué es que era errante? Es que se iba errante. No es que ya tuvieran ese nombre, el nombre se lo pone Moisés cuando lo escribe después de que ya Caín estaba muchos años. Ahora, que ha creado también una familia, a esa familia le llaman los hijos de los hombres. ¿Te has dado cuenta? Los de Set, los hijos de Dios. Los de Caín, los hijos de los hombres. Y aparece el capítulo 6. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para ellos. ¿Te has dado cuenta? Esto lo han malinterpretado muchas veces la teología. Han dicho que eran ángeles que estuvieron con mujeres, tuvieron niños, que no hay ningún ser celestial que pueda engendrarse en vida humana. La única excepción es la persona de Jesucristo. ¿Te has dado cuenta? No es cierto, es que los primos y las primas se vieron, se gustaron y se juntaron. ¿Te has dado cuenta? Y cuando viene el diluvio, y cuando las fuentes son rotas y cae el diluvio, quedan solamente una familia, queda la familia de Noé. He empezado hablando de Noé, ¿verdad? Noé decía que era el predicador más frustrado, pero su casa se salvó. Y ahora quedan 8, y de 8 vuelve a repoblarse a la tierra. Y como se repoblan de 8, cada uno de los hijos es el padre de una generación. Cam, que ha pecado contra su padre, haciendo algo indebido, y ha sido maldecido por su padre. Ha dicho, maldiga mi Dios a Cam, a Canaán. Canaán es el nieto de Cam, pero viene acá. Cam es maldecido. Sem es bendecido y Jafet es engrandecido. La raza blanca, la raza semita, todas las razas que caen sobre la tierra nacen de estos 3. Pero ¿qué ocurre? Que Dios toma la rama bendecida, la de Sem, y de Sem viene el pueblo hebreo, el pueblo judío, y me atrevo a decir, señores, de Sem viene también el pueblo gitano. Lo creo. Gloria a Dios. Y ahora Dios ha permitido que Abraham tome la promesa de Dios y empiece una línea de sucesión. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab. Y después viene Nazón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí. De Isaí viene el rey David, Salomón, Roboam, Abía, Jotam, Acaz, Ezequías. Y empiezan a descender hasta que llega un hombre llamado Jeconías. Y Jeconías comete una maldición, comete un pecado tan grande que Dios pone una maldición. Y dice, ningún descendiente de Jeconías se sentará en el trono. Por tanto, los descendientes son descendientes, pero no pueden sentarse en el trono. Pero escúchame, el último descendiente se llama José, el que se casó con María. El último descendiente de la lista de los que podían ser rey, pero no son por la maldición de Jeconías, es el propio José que se casó con María. Pero Cristo no viene de José,
Por eso Cristo no heredó la maldición. Cristo no viene de José, Cristo viene de María y viene del Espíritu Santo. Por tanto, Él no recibe la maldición, pero José lo apadrina como hijo y como hijo le da los derechos que tiene para ser rey. Por tanto, cuando le miran y miran la sangre de todos los demás, decían inhabilitado. ¿Por qué? Porque vienes de Jeconías. Pero cuando miran al niño de José, el niño de José quiere ser rey, pero le miran la sangre y dicen, ahí, quédate. Esta sangre no está inhabilitada, esta sangre no está mala, esta sangre no tiene pecado, esta sangre no tiene el pecado de Jeconías. Es más, vamos a analizar la sangre de este chaval. Vamos a ver, y empiezan a hacer una analítica y dicen pecado cero, envidia cero, maldad cero. Es como hoy que te dicen colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Pues empiezan a mirar y dicen envidia cero, colesterol cero, maldad cero, pecado cero. Esta sangre es santa, esta sangre es pura. Este niño es el rey de los judíos que muere en la cruz para salvar a la iglesia de Villarreal. Dale un aplauso al que vive. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta el enemigo? Detrás de la simiente. El patriarca Abraham se casa con la muchacha. La muchacha no puede tener hijos. Y Satanás dice, ya está claro, ya no hay más simiente. Pero Dios hace el milagro de la vida. Y aquella que no podía tener hijos, tiene un niño. Y este niño que nace, que se llama como Isaac, ¿sí o no? Le llaman Isaac, el hijo de la risa, porque cuando alguien nacía en Jerusalén, todo el mundo se alegraba, pero cuando una mujer no podía tener hijos, todo el mundo lloraba. Y a él le ponen, no, tú que no puedes tener hijos, voy a hacer el milagro, vas a ser el hijo de la risa. Porque de tu frustración, de tu problema, de tu inseguridad, cuando crees que ya no vas a dar más fruto, cuando crees que va a ser aflicción, Dios es capaz de quitar el oprobio y es capaz de sembrar el fruto y te hace hijo de la risa. Pero Isaac se casa con otra chiquilla, la Rebeca, y la Rebeca tampoco puede tener hijos. Y Dios tiene que hacer otra vez el milagro y vuelve a darle fruto a la muchacha. Y tiene un niño, ¿cómo se llama? Abraham, Isaac, el tercero, Jacob. Y Jacob se casa con otra chiquilla. ¿Y la chiquilla qué le pasa? Que tampoco puede. Padre, ¿te has dado cuenta? Satanás cerrando puertas, pero Dios abriéndolas. Satanás cierra las puertas, pero Dios las abre. Por muchas puertas que te haya cerrado el enemigo, no te preocupes, confía en Él. Él viene abriendo la puerta. Él viene abriendo salvación. Y llega ya la última parte. Nos hemos subido en Génesis, hemos ido bajando por el río de la palabra y ahora vamos a ir al puerto, al texto que ha leído mi hermano. Te das cuenta con 2 versículos como resumimos toda la historia bíblica. Escucha, ha llegado el momento en que se tiene que cumplir la profecía que se vio en Génesis, el juicio pendiente. Hay quien le hace un juicio y lo condenan y lo ves en la calle. Ahí pues ¿qué hace? Pues si tiene que estar preso, está en la calle, inexplicable. Pero llega un momento que el juicio se tiene que ejecutar. O te escondes por ahí, pero te encuentran y te llevan amarrado. Porque el juicio se tiene que ejecutar. Bueno, pues Satanás estaba libre, pero el juicio se tenía que ejecutar. Hasta que llegó el momento, el gran día del juicio. ¡Qué bueno! Mirad, en el derecho romano existe una figura que no existe en el ordenamiento jurídico español. Por ejemplo, si yo hago un robo y te digo, Farina, no eres más guapo, échate a la culpa, ¿y qué eres tú?
Y él dice, pues yo me echo la culpa, va, que soy muy guapo y yo me echo la culpa. Pero claro, cuando la defensa prueba que él no ha sido, porque él estaba en Salamanca, ah, pues ¿cómo vas a ser tú? Eres como Jesucristo, que puedes estar en todos los lugares. Si estabas en Salamanca, ¿cómo vas a ser tú? Tienes muy buena intención, quieres salvarme, pero no puedes. ¿No me entiendes? Es un delito el usurpar la personalidad. No se puede uno pagar por la pena de otro. No se puede. No te lo admite la ley. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico del derecho romano había una figura que se llama la sustitución. Y esa figura se llama justificación por sustitución. Es decir, que había una sustitución del objeto del delito. Por ejemplo, cuando tiene que morir aquel niño que lo tiene que matar Abraham, tiene que matar a su hijo, ¿sí o no? Le ha dicho, sí, que te lo mato. Porque él estaba pasándolo mal, porque era padre y era siervo. Si quería triunfar como siervo, tenía que fracasar como padre. Pero si tenía que triunfar como padre, pues tenía que fracasar como siervo. Porque si como padre triunfa y lo deja sin morir, entonces como siervo fracasa. Y Dios dice, no, te voy a hacer yo para que ni fracases de una manera ni la otra. ¿Tú quieres matarlo? Porque te he dicho que lo mates. Sí, Señor, soy tu siervo. Pero sabes, Él sabe que si muere, lo va a levantar. ¿Sabes por qué? Porque ha dicho, de ti, ay Padre, de ti voy a levantar un pueblo que va a ser como las estrellas del cielo, que va a ser como la arena del mar. ¿Cómo has entendido la fe de Abraham? Por eso Abraham es el patriarca de la fe, porque sin saber lo que es la fe, él ha creído que aunque lo mate, Dios lo va a levantar. Y ahora se presenta como siervo, levanta el puñal. Pero escúchame, hay un carnero trabado que se ha quedado con los cuernecicos retorcidos en el zarzal y que no se puede ir. Y Dios dice, ya he visto que temes a Dios. No dice he visto tu fe, porque la fe no se ve, la fe se demuestra. La fe no se ve por lo que hablas, la fe se demuestra por mis acciones, por mi conducta. Ahora dice, no dice he visto tu fe, dice he visto que temes a Dios. Así que saca al niño de ahí. El niño no muere. Vas a triunfar como siervo y como padre. Así que coge el carnerico, ponlo ahí y pégale el puñal a un trapero. Alguien tiene que morir por otro. ¿Te has dado cuenta? El carnerico tiene que morir para que Isaac se salve. El carnero muere para que Isaac se salve. Eso se llama sustitución. Sustituir. El derecho romano decía que se podía sustituir a uno por otro. De tal manera que ese que sustituía cargaba con toda la culpa del otro. De tal manera que no se producía, cuando esto pasaba, no se producía perdón de pecados, sino justificación. Y ahora os diré lo que es. Por tanto, en la cruz del Calvario tenía que morir José Miguel Maldonado Torres. Tenía que morir por mis pecados, ¿sí o no? Que sí, os lo digo. Yo tenía que morir. Sin embargo, yo soy el Isaac y él, Jesucristo, es el carnerico trabado. Pero la única diferencia es que cuando levantó el cuchillo Abraham para matar a su hijo, hubo una voz que dijo detente. Pero cuando se levantó la espada de la justicia del Padre, que se iba a descargar sobre Jesucristo en la cruz, no hubo ninguna voz que dijera detente, se ha terminado. No, la espada de la justicia cayó sobre la persona de aquella víctima para librarme a mí. Aleluya. Dice Pepe, para librarme a mí también y para librarte a ti también. Levanta tu mano. Levanta tu mano y para Dios di amén. 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 Vamos al último texto. Repítelo, por favor, compañero. Escúchame. Ya cierro la Biblia y le digo el último texto y creéis que ya he terminado.
Pero que va, queda un par de horas. Adelante. Sí, Colosenses. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Mirad, la gramática nos enseña que los verbos tienen tres formas no personales. Una se llama infinitivo, gerundio y participio. Tú dirás, ¿qué me estás explicando? Ahora verás, porque te lo digo, hijo. El infinitivo es el verbo. Por ejemplo, el verbo amar. Amar es un infinitivo. En gerundio se dice amando, porque la acción se está desarrollando. Y cuando ya ha terminado de desarrollarse la acción, ya amado. Comer, comiendo, comido. Saltar, saltando, saltado. Infinitivo, gerundio, participio. El gerundio es que la acción se está desarrollando. El participio es que ya ha terminado. La acción de la cruz del Calvario, lo que ha leído el hermano, hay 5 gerundios. Anulando, despojando, triunfando, despoja, ay Padre, hay 5 veces el gerundio. Quiere decir que la obra de la cruz se conjuga en presente, no está pasada ya, no es participio, no es que haya pasado la acción, es que la acción se está realizando, es que hoy la sangre de Cristo sigue ganando, es que la cruz sigue teniendo poder, es que la sangre sigue limpiando, es que aunque vengas con tu naturaleza de pecado, aunque vengas caído, aunque vengas roto, si has llegado a este culto, te dice la palabra de Dios, la obra de la cruz se está desarrollando, la sangre no ha acabado, la cruz no ha terminado, la gloria no ha acabado, aquí sigue estando Jesús. ¡Santo! Se está desarrollando la cruz. Por eso, cuando llegamos a la cruz, ahí es donde tenemos la culminación de nuestra fe. Solo te voy a decir 2 cosas y cerramos. Os voy a decir 2 cosas de la cruz, ¿os parece bien? En la cruz muere un rey. Porque para que la cruz tenga valor, tiene que morir un rey. Porque ahí pone, ¿qué dice? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Te lo voy a decir en latín. Iesus Iudeorum Rex. Es decir, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Iesus Nazarenus Rex Iudeorum Inri. Por eso ves un cuadro que pone Inri. Inri es Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Pero escúchame, te voy a dar un secreto. No se lo digan a nadie, ¿eh? Te voy a dar el secreto porque aquel ladrón de la cruz reconoció que Cristo era Dios. Porque no dijo es un hijo de Dios, dijo no temes tú a Dios estando en la misma condenación. Lo recibió como Dios. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Porque la traducción que ponía estaba en 3 idiomas. En latín, en hebreo y en griego. Cuando lo dice en hebreo, dice Yeshua y Hanostri H, Vemelech W, Hayehudim H, Y, H, W, H. Ese letrero estaba en las manos de Poncio Pilatos y cuando llega el Sanedrín dice no digas eso, no digas eso, no digas que es el rey, di que él se hace el rey, para que cambiara el orden de las letras. Porque el Sanedrín sabía que ahí ponía YHWH. ¿Sabes qué es esas 4 letras? Es el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dice, ¿cómo te llamas? Para decírselo a los egipcios, le dice, mi nombre es YHWH. Con el tiempo pusieron una A y una E y se llamó Yahvé. Y con el tiempo los rabinos pusieron E-O-A y se llamó Jehová. Pero ni era Jehová ni era Yahvé, era YHWH, es el nombre original. Por eso en aquella tablilla que tenían que poner encima de la cruz ponía YHWH. Por eso el ladrón de la cruz se queda mirando y dice, pero si el que está muriendo es Dios, no temes a Dios estando en la misma condenación.
Por favor, acuérdate de mí. Dice que es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Santo! Cuando ya está a punto de perecer, ya está a punto de acabársele la vida, lleva unas horas crucificado, porque Cristo ha cumplido la ley hasta muriendo. Ay, Padre, la ley de Israel la ha cumplido hasta muriendo. La Biblia dice que el leproso que se librara de la lepra tenía que ser a través de una acción. Tenía que coger un hisopo, el sacerdote, mojarlo en la sangre y salpicarlo. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces salpicar con la sangre. ¿Por qué? Porque esa era la norma de la ley para declarar que el leproso era libre del pecado de la lepra. Pues Jesucristo también derramó la sangre 7 veces. Ay, Dios te bendiga. también, mira, esto lo he dicho aquí en Villarreal ya. Cuando era pastor yo hace 10 años, ya lo dije una vez en Villarreal. Primer derramamiento, dice la Biblia. Sobre mis espaldas araron los aradores. Eso que estaba diciendo esa profecía, que un látigo se iba a clavar en las espaldas del maestro e iba a hacer surcos, e iba a hacer que la sangre se derramara. Segundo, en el Getsemaní, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Eso la ciencia hoy no lo desvela y dices hematodrosis. Cuando algunas venas muy finas, que se llaman capilares por lo finas que son, están al lado de las glándulas sudoríparas, que son las que segregan el sudor. Bueno, pues cuando hay una agonía muy grande, cuando hay un tormento muy grande, la adrenalina se dispara y estas venas se rompen y se mezclan con el sudor y salen por la epidermis, y dice, y su sudor eran como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Segundo derramamiento de sangre. Tercer derramamiento, dice, me mesaron las barbas. ¿Saben lo que significa? Me arrancaron las barbas, haciendo que derramara su sangre. Tercero. Cuarto, dice, y pusieron clavos sobre sus manos, agujerearon al Padre y derramó sangre. ¿Cuántas clavos? 4. Y ahora en los pies pusieron clavos. 5. Y ahora dice, y en su cabeza pusieron una corona de espinas. 6. Y parece que se muere ya. No puede cumplir la ley. Se ha muerto. Y solo ha derramado 6. Solo hay 6. ¿Ves? Ya no cumples la ley, tanto que ibas a cumplirlo. Estás muerto. Pero dice la Biblia que viene un funcionario, un simple alguacil, con una lanza, y le pinchan el costado para que se cumpla la ley. 7 derramamientos, y el último derramamiento sale sangre, pero también sale agua, como diciendo, se ha producido la limpieza del leproso. Ya no hay pecado, ya no hay inmundicia, hay limpieza, hay poder. Ha muerto un rey, ha muerto una oveja, un cordero, pero también ha muerto un sacerdote. Por tanto, nos hemos ido desde el Génesis hasta el cumplimiento de la profecía. Y ahí dice la Biblia, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Quédate con el triunfo de Cristo. Él ha triunfado en la cruz para que tú vivas en victoria. Que el demonio no te haga agachar la cabeza, que el demonio no te humille, que el demonio no te engañe. Levanta tu cabeza. Soy un hijo, soy una hija de Dios. La sangre de Cristo la ha derramado por ti. Un aplauso para Dios. Que Dios os bendiga.
Que Dios bendiga a nuestro hermano José Miguel.